mi Dios, oh precioso Rey, que merece recibir toda mi adoración. El mismo Dios que mis pecados perdonó, eres el alfa y omega, el gran yo soy. Danzando, danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. danzando, Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Rey. Eres mi Rey. eres mi Dios, oh precioso Rey, que merece recibir toda mi adoración. El mismo Dios que mis pecados perdonó, eres el alfa y el omega, el gran yo soy. Danzando, Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Rey. Eres mi Rey. Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Rey. Eres mi Rey. Tú que guardas mi caminar, gobiernas sobre el viento y el mar, sostienes toda tu creación.
salvación. Nada se compara a ti, mi Dios. Más grande que montañas que están frente a mí, tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieren destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Y sabemos que por la eternidad, Señor, tú seguirás siendo fiel con todos tus hijos. Ya no habrá más temor, ya no habrá más dolor, Señor, porque tu Espíritu Santo vendrá a nosotros a consolarnos, nos sacará de esa depresión, de ese encierro. Oh, gracias Jesús, por venir a rescatarnos, por venir a salvarnos. Ya no habrá más tristeza, y ya no habrá más dolor, ya no habrá más temor en el nombre de Jesús. Y declaramos todos juntos que no hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy.
reinar, Señor, en nuestras vidas. Gracias por darnos paz, Señor. Gracias porque de nuestros problemas, Señor, tú nos sacas. Y traes libertad, Señor, al cautivo. Traes sanidad a los enfermos, Señor. Gracias, Señor, por tu poder. Sabemos que tú eres grande, Señor. Eres mucho más grande que cualquier montaña, que cualquier gigante, Señor. Oh, más grande eres tú, Señor. Oh, y decimos más grande que montañas. Más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieren destruir. Tú eres grande, mucho más grande. No hay temor en el nombre de Jesús. No habrá más dolor, más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación, más grande que el gran yo soy. No hay temor, no hay dolor, más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación, más grande que el gran yo soy. Más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieren destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Tú eres grande, Señor. Tú eres mucho más grande. Ese es el Dios a quien nosotros servimos, al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti, Señor, sea toda la gloria, todo el honor por siempre, porque gobiernas nuestros corazones, gobiernas nuestras vidas, Señor. Tú traes paz a nuestros corazones, traes paz a nuestras vidas, Señor. Ya no hay más temor y ya no hay más rencor, porque en tu nombre, Jesús, romperemos cadenas, romperemos cadenas. En tu nombre, en tu nombre, en tu nombre hay poder, en tu nombre hay sanidad. Te exaltamos, cantos de alabanza, cantos de adoración, cantos de exaltación, al único Señor, gobernador de
Gracias, Señor, por todo lo que haces con nosotros. Te damos toda la gloria a ti. Te damos adoración a ti, Señor. Oh, Señor. Amada iglesia, muy buenas noches. Dios les bendiga. Estamos aquí gozosos porque podemos estar nuevamente aquí compartiendo este espacio con cada uno de ustedes. Esperamos que se encuentren muy bien en sus hogares y sus familias. Que la salud y el bienestar les acompañe. Que el Señor siempre esté en control de sus situaciones. Hoy queremos saludarles, queremos enviarles un saludo a todos los integrantes de Misión Familia Tampa y Misión Familia Sabana Norte y Misión Familia Bogotá. Hola iglesia, buenas noches. Qué alegría poder reunirnos en esta noche, qué alegría poder estar enfrente de ustedes para compartir esta preciosa palabra de parte del Señor, porque sabemos que el Señor nos va a edificar, sabemos que el Señor nos va a fortalecer y sabemos que el Señor quiere hablar a nuestro corazón para hacer de su iglesia una iglesia hermosa, como dice la palabra, una iglesia sin mancha, una iglesia cada vez mejor. ¿Y qué les parece si empezamos esta noche poniendo esta noche en las manos del Señor? Somos creyentes y como creyentes sabemos que en nuestra vida la oración es fundamental y necesitamos la presencia del Espíritu Santo de Dios para que nos hable, para que traiga la revelación y para que nos ayude también a nosotros a poder hablar la palabra de Dios y que pueda llegar a cada uno de ustedes como el Señor le envía. Entonces, dispongamos nuestro corazón en esta noche y entreguemos este tiempo en las manos del Señor. Amén. Amado Dios, te damos infinitas gracias, Padre, Señor, gracias. porque tú estás en medio de nosotros, Señor. Gracias, Te damos Dios. infinitas gracias por el privilegio de hoy tener vida, Señor, de estar reunidos en medio, Señor, de tu iglesia, Señor. Te damos gracias por cada persona, Señor, por cada familia, Dios, que esta noche está reunida para escuchar tu palabra, Señor. Hoy ponemos este tiempo en tus manos, Dios. Tú estás en medio de nosotros, Señor, y necesitamos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, en este tiempo para poder hablar tu palabra, Señor, como si saliera de tu boca, con el denuedo, con la autoridad, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en medio de nosotros para edificar, Señor, a tu iglesia, Señor. Háblanos, Dios. Quita todo aquello que se quiera levantar para impedir, Señor, que tu palabra sea predicada, sea hablada en esta noche, en el nombre de Jesús y con la autoridad tuya, Señor. Háblanos, enséñanos, edifica tu iglesia, Señor. Te pedimos la presencia, la guía de tu Espíritu Santo, Señor, porque necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, y nos ayude a entender cada palabra, Señor, que sale de tu boca. Disponemos nuestros corazones y te damos toda la gloria, Señor, en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén, gloria a Dios. Bueno, y esta noche queremos compartir con ustedes una porción de la palabra que es muy hermosa, muy edificante y que nos va a ayudar a reflexionar acerca de ciertas cosas que tal vez hemos olvidado o que no estamos cumpliendo y que el Señor nos enseña y que es para edificación nuestra como personas, para edificación de la familia y también nos va a ayudar para edificación de la iglesia. Es un salmo hermoso y queremos que nos acompañe, por favor, allí en el Salmo 101. Vamos a trabajar la versión Reina Valera 1960 y la Nueva Traducción Viviente para poder tener dos puntos de vista. Así que vamos a leer de la Reina Valera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían.
ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Amén. Qué hermoso salmo, ¿verdad? Y hay infinidad de enseñanza en él. Y vamos a estar viendo cada versículo y hablando un poco de lo que allí nos quiere decir la palabra. Recuerde que este salmo lo escribió el rey David, muy posiblemente iniciando su reinado. Y el rey David era consciente de que él necesitaba al Señor para poder ejercer su llamado, ese llamado que el Señor le había hecho. Y él necesitaba tener pura su espíritu, su alma, y andar en el camino de la perfección y en adoración a Él para servirle, ¿verdad? Así es. Lo interesante y lo bonito es ver el anhelo de David por caminar en integridad delante de Dios. Y eso es lo que nos quiere enseñar el rey David a través de este salmo. La necesidad como personas que tenemos nosotros de buscar al Señor para poder andar en integridad, para poder ser íntegros. Y bueno, vamos a ver acá el primer versículo, el versículo 1. Yo tengo la traducción viviente, nueva traducción viviente, y esta traducción dice: cantaré de tu amor y de tu justicia, oh Señor, te alabaré con canciones. Ese corazón hermoso de David, de adorar, de buscar siempre adorar al Señor. Y es ese corazón que nosotros debiéramos tener en todo tiempo y en toda circunstancia. El anhelo y el deseo de cantarle al Señor, de poder estar en el lugar que estemos y en la situación que estemos y poder coordinar nuestra boca, nuestra alma, nuestro espíritu para alabarle al Señor, para cantarle de sus misericordias, para decirle lo bueno, lo perfecto, lo santo que es Él. Qué bonito esta enseñanza de David que habla de las misericordias del Señor. Qué bonito poder venir delante de nuestro papá y decirle: Señor, tú eres bueno, tú eres grande. Gracias, Señor, porque hoy tus misericordias son nuevas. Y no solo la alabanza que le debemos a Él por ser nuestro papá, por ser nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, sino también la capacidad de poderle hablar a otros de que el Señor es misericordioso, de que el Señor es bueno, y poder enseñarle eso a los perdidos, a los que no le conocen. Porque además hablar del Señor y con ese corazón de David, son los adoradores en espíritu y en verdad, ¿verdad? Amén. En integridad, lo que habla de él. Así es. Y ese corazón de adorador, como tú lo dices, amor, en espíritu y en verdad, ¿no? Es adorarle con la boca, pero también con la forma de ser, con las actitudes, que nuestras actitudes se alineen y se coordinen y que muestren lo que realmente hay en nuestro corazón. Ese anhelo, ¿no? Ese anhelo de adorarle. Así es, amor. Bueno, y dice que entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Y lo interesante de este salmo es que lo escribe el rey David como hablando de su casa. Pero si nosotros lo tomamos de la manera correcta, es algo que Jesús nos está pidiendo a nosotros como hijos suyos, como pueblo suyo, ¿verdad? Como habitantes de su casa. Y es algo que nosotros tenemos que empezar a trabajar, porque es como si estuviésemos
tomando las enseñanzas que Jesús nos da para entrar a su casa, pero que además debemos tener en cuenta para que estas cosas entren a nuestra casa, para que lo que David dice aquí, que no debe entrar a su casa o que él no quiere que entre, es lo mismo que nosotros no debemos permitir que entre en nuestros hogares, ¿verdad? Sí, Señor, así es. El camino de la integridad, aquí nos dice esta versión, tener cuidado de llevar una vida intachable. Intachable es que nadie nos pueda señalar de nada, que vayamos por la calle y no digan, ay, allá va esta persona que habla y que dice, pero mire cómo es su comportamiento en la casa. Eso es ser intachable, eso es ser íntegros, mostrar una conducta de integridad en la misma casa, con el cónyuge, con el esposo, la esposa, con los hijos, que los hijos digan, wow, sí, mi mamá, mi papá es coherente con lo que me está enseñando, con lo que está hablando. Está hablando la palabra, pero está siendo ejemplo para mi vida. Y también con los vecinos, porque nosotros vivimos con nuestros hijos, nuestros padres, nuestra familia, pero muchas veces se nos olvida que a los lados están los vecinos que también de alguna manera son parte de nuestra vida, ¿no? Y de nuestro día a día. Así es, y que normalmente usted y yo, por ser creyentes y por declarar nuestro amor a Jesucristo, somos un blanco de las personas, ¿verdad? De aquellos que están mirando a ver cómo actuamos, si lo que estamos hablando, si lo que estamos predicando, lo estamos practicando, Así ¿verdad? es, si somos coherentes. Si somos coherentes, entonces siempre en nuestro trabajo, en la universidad, en el colegio, en nuestro entorno donde vivimos, van a estar pendientes de que nosotros realmente estemos hablando y practicando lo que estamos diciendo. Así que debemos ser íntegros, intachables. Y una persona íntegra debe tener un corazón puro, ¿verdad? Así como dice David. En el versículo 3 dice... Bueno, aquí hay una cosa, amor, y es que esto lo podemos ver también en Primera de Timoteo 3.2, ¿no? Primera de Timoteo 3.2, en esta versión nos enseña, por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable, debe serle fiel a su esposo, debe tener control propio y vivir sabiamente y tener una buena reputación. Y pues nosotros diríamos no solamente el líder de la iglesia, sino todo creyente, todo aquel que dice que es seguidor de Cristo, debe tener esa vida intachable. Los casados deben ser fieles a sus esposos, a sus esposas. Debemos andar en integridad, entendiendo lo que tú decías, amor, que si nosotros estamos en la calle y cualquier cosa que nosotros podamos hacer, las demás personas la están viendo. Entonces tenemos que mantenernos en lo que estamos hablando y ser fieles a lo que nosotros mismos estamos enseñando. Y estamos hablando de la segunda parte del versículo 2, ¿no? Que dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Y amados, nosotros tenemos que tener en cuenta que debemos ser íntegros, íntegros como pareja, íntegros como esposos, íntegros como padres, íntegros como hermanos, como hijos, como vecinos, ¿verdad? Porque a veces en la casa, y puede ocurrir muy, muy frecuentemente, que aún en los hogares cristianos no hay integridad en la casa, ¿verdad? De pronto atendemos nuestros servicios, leemos la palabra, oramos, pero el trato con nuestros esposos, nuestras esposas, no es coherente con lo que la palabra nos dice, con lo que deberíamos de ser. Asimismo, los hijos deben ser íntegros en su casa, los jóvenes deben andar con la verdad. Y es responsabilidad nuestra como padres que nuestros hijos conozcan ese camino de integridad, ¿verdad? Porque los principios se enseñan en casa. Los principios no los enseñan en la iglesia y no los enseñan en los colegios. Allí las personas están para instruir y dar conocimiento, ¿verdad? Pero los principios, tanto morales como espirituales,
es responsabilidad de nosotros como padres. Así es. Y debemos llevar un matrimonio en integridad, donde no hay secretos, donde el esposo sabe cuánto gana su esposa debe saber cuánto gana su esposo, en qué se gasta el dinero. Son pequeñas cosas que debemos tener en cuenta, ¿verdad? Así es, que no hayan secretos, ¿no? No hay secretos. Y eso es lo que tratamos nosotros de enseñarle a nuestros hijos, que en todo tiempo hablen la verdad, que asuman incluso las consecuencias de sus errores, que si hicieron algo incorrecto, porque somos seres humanos, somos personas que nos podemos equivocar en algún momento, pero así como nos equivocamos, también tenemos que tener el valor para poder afrontar la situación y el error que hayamos cometido. Entonces, es ser íntegros en todo el sentido de la palabra y dar ejemplo. Nosotros lo hemos hablado tal vez en devocionales anteriores, el anhelo y la necesidad de ser testimonio, porque la gente tal vez está cansada, podríamos decirlo de alguna manera, de escuchar muchas cosas y están viendo más la forma de vivir de las personas, están viendo el ejemplo y más nosotros como creyentes. Amén. Y creo que no hay nada más satisfactorio para unos padres que sus hijos siempre digan la verdad, que asuman las consecuencias de sus errores, que asuman sus errores, que sepan que se van a equivocar, pero que deben decir siempre cuál fue su error y asumir las consecuencias. Es algo que debe permanecer y nacer en la casa, pero asimismo tenemos que ser en la iglesia, ¿verdad? Porque a veces no somos del todo sinceros en las cosas que hacemos o cuando servimos en la iglesia. Y aquí dice que necesito integridad de corazón en medio de mi casa. Y creo que usted sabe perfectamente que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que allí mora el Espíritu Santo, que es la casa de Dios, que es su cuerpo. Así que usted tiene que caminar en integridad, porque a veces los servidores o las personas que ayudan en las iglesias prefieren mentir para evadir alguna responsabilidad. Y no es lo correcto. Lo correcto es decir, yo no puedo, ayúdeme, o busco un reemplazo, o cualquier situación que pueda mostrar la integridad de su corazón para la casa de Dios. Así es. Bueno, y miramos el versículo 3. El versículo 3, esta versión habla de me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Tremendo esto, porque a veces nos dejamos llevar por cosas que no edifican nuestra vida. Muchas veces tal vez usamos o leemos o vamos a literatura que no está dentro del propósito, dentro de lo que Dios quiere y está aprobado para nuestra vida. Muchas veces miramos incluso programas de televisión que no edifican. Y en este tiempo, que es un tiempo tan tremendo, porque lo hemos visto con mis hijos, hemos tenido que estar pendientes de lo que ellos ven, porque aún en las cosas animadas, en los dibujos animados, en las películas para niños, hay muchos peligros. Estamos pendientes porque ya quieren, como dice la palabra, ¿no? A lo malo lo quieren llamar bueno y a lo bueno lo quieren llamar malo. Entonces se están metiendo cosas como situaciones de homosexualismo, y hay que hablar con los hijos de eso, hay que enseñarles, hay que explicarles y afirmarles su identidad, porque estamos en un tiempo en el que el enemigo de nuestra vida, el enemigo de nuestra alma, está intentando desestabilizar la identidad de los niños, de los jóvenes. Hace tiempo escuchamos de una persona, de un pastor, que en la universidad donde estudia la nuera, se le acercaba a una niña, una chica, y le hablaba temas de homosexualismo, tratando de confundirla en su identidad. Entonces tenemos que estar muy pendientes de ellos y afirmarlos, como tú, amor, lo decías,
porque ellos tienen que saber y crecer entendiendo quiénes son y cómo los hizo Dios a ellos. Amén. Y aún cuando son adolescentes, ¿no? Es importante que podamos estar allí con ellos, acompañándoles y guiándoles, porque aún en las universidades están permitiendo que los jóvenes duden de su identidad, que los jóvenes empiecen a tener dudas acerca de quiénes son y del plan divino de Dios para con sus vidas, ¿no? Entonces, asimismo, nosotros tenemos que tener en cuenta todas estas cosas, tanto con niños como con jóvenes, adolescentes. Bueno, acá ese mismo versículo, digamos la parte B, dice: detesto a los que actúan de manera deshonesta, no tendré nada que ver con ellos. Tremendo esto, porque el Señor siempre está mirando nuestros actos y Él sabe cómo nosotros estamos obrando, cómo nosotros estamos actuando. ¿Sí? Hace muchos años tuvimos una experiencia con mi esposo. Cuando yo trabajé en una empresa de telecomunicaciones, ya me había retirado y con mi esposo fuimos a hacer un trámite porque se había dañado la tarjeta del celular, del celular, la memoria del celular. Y pues como a mí me conocían porque yo había trabajado ahí, se acerca una chica y me dice: hagamos un cambio, yo te cambio la tarjeta del celular de aquí de la empresa y te la doy a ti y tú me das la tuya. Nadie se va a dar cuenta. Y nosotros salimos. Y cuando veníamos hacia la casa, el Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, maravilloso Espíritu Santo, empezó a redarguirnos. Porque sí, era cierto, nadie se había dado cuenta. Pero como lo hablábamos nosotros, el Señor sí lo vio. El Señor sí sabía lo que estábamos haciendo. Y podía ser algo muy pequeño, una simple tarjeta en una empresa de telecomunicaciones. Se podría decir, ellos no estaban perdiendo nada, pero nosotros sí estábamos perdiendo delante del Señor nuestra integridad, el ser honestos delante del Señor. Debemos aclarar que estábamos iniciando nuestra vida cristiana. Valga la aclaración, pero es cierto. Y dentro de estas cosas deshonestas también están incluidos los negocios, esos negocios que parecen buenos, de buena ganancia, pero que no son muy rectos, ¿no? Las comisiones que se dan porque nos adjudiquen un contrato, o las comisiones que nos dan por hacer algún tipo de factura, o cosas que no son debidas, están dentro de estas cosas que son deshonestas y que aquí dice la palabra de Dios que aborrezco la obra de los que se desvían y ninguno de ellos se acercará a mí. Así que, amados, nosotros no podemos pretender recibir el favor de Dios, recibir milagros, recibir provisiones, recibir bendiciones si estamos obrando mal. El Señor aborrece esto y dice que no podremos acercarnos a Él. De pronto nosotros podremos hacer muchas cosas, ayunos, oraciones, lo que sea, pero el Señor es justo. Y así como es su justicia, es buena para bendecir, pero también para juzgar, también para retener ciertas cosas que nosotros podamos estar pidiendo si no estamos cumpliendo con aquello. Así es. La palabra nos enseña a rechazar toda conducta de pecado, ¿no? Así es. Y como dice Isaías 5:20, qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Es tremendo, y en eso tenemos que estar firmes siempre nosotros, convencidos de la palabra de Dios. Así nos asedien, así nos llamen, como nos quieran llamar, tenemos que estar firmes y ser consecuentes con lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. No llamar a lo malo bueno, porque el Señor siempre está viendo y debemos ser rectos y honestos delante de Él. Amén. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, porque muchas veces nosotros permitimos que personas que no están
dentro de las cosas justas ingresen a nuestras casas, que permanezcan cerca a nuestros hijos. Y no se trata de rechazar a la gente, simplemente se trata de que la casa donde nosotros estamos y donde está la presencia del Señor sea una casa en rectitud, ¿verdad? Y que sea eso, una casa en integridad. sí, amor, perdóname, y eso tiene que ver también con el yugo desigual, ¿no? Una cosa es que como creyentes nosotros tenemos que llevar la palabra. De hecho, vemos el testimonio de Jesús. Jesús convivía con sus discípulos, personas de oración, aquellos que estaban siguiéndole a él, que eran parte de su círculo cercano, pero estaba en medio de los pecadores compartiendo la palabra. Entonces acá hay que tener la claridad y la certeza de que sí tenemos que estar o ir con las personas que no conocen de Jesús, con los incrédulos. Pero una cosa es eso y otra cosa es ya hacer un círculo cercano, hacerlo círculo cercano a nuestra familia, a nuestra casa, a nuestros hijos, porque ahí se pueden confundir. La palabra nos enseña en 2 Corintios 6:14, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Entonces, eso hay que enseñarlo también y enseñárselo a nuestros hijos y a nuestros jóvenes. Si los jóvenes de pronto están en edad de conseguir su novia, su novio, que tengan mucho cuidado, porque una persona incrédula los puede arrastrar y los puede sacar del camino del Señor. Así es. Y es importante tener esto muy en cuenta. Jóvenes que nos escuchan, tengan en cuenta los consejos que la palabra nos da. Porque muchas veces los jóvenes creen que sus padres quieren cohibirlos, que quieren prohibirles. Pero no es bueno que por querer encajar o agradarle a una persona expongas tu vida espiritual, que expongas tu vida delante de la presencia de Dios y que pierdas esos beneficios y esas bendiciones que el Señor tiene para tu vida. Así que el yugo desigual no es bueno porque las personas pueden influenciar. Hemos conocido casos de jóvenes que muy amablemente y muy amorosamente quieren atraer a una persona hacia el Señor, pero resultan siendo alejados de Él. ¿Por qué? Porque hay un yugo desigual. Es bueno hablarles, es bueno aconsejarles, es bueno traerlos a los pies del Señor, pero mientras ellos no estén comprometidos con el Señor, van a representar un peligro para tu vida. Así que es mejor que trates de hacerlo de una forma no tan cercana y esperar que el Señor toque sus corazones. Y tener en cuenta la palabra del Señor, ¿no? La palabra dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Así es. Y nosotros como padres debemos enseñarle eso a los hijos. Hemos aprendido que entre más prohibiciones como papás les hagamos a ellos, menos van a querer o más van a querer hacer aquello de lo que se le está prohibiendo. De hecho, está científicamente comprobado que si a un niño se le dice no raye esta pared, puede rayarlas todas menos esta, el niño va a rayar la que le dijeron que no rayara. Entonces, enseñarle a nuestros hijos que nuestro Dios, nuestro Señor, no es un Dios de prohibiciones. Él es un Dios de consejos. Él es un Dios que nos muestra el camino que debemos seguir y que nos dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Y todo lo que tú hagas tiene una consecuencia. Y aquí esto tiene mucho que ver con la rectitud, ¿no? y la integridad. ¿Por qué? Porque nosotros como padres debemos ser sinceros con nuestros hijos y enseñarles las cosas tal y como son. Así sean pequeños, debemos enseñarles las cosas como son, cuáles son las consecuencias de las cosas, ¿verdad? Cuáles pueden traer beneficio y cuáles pueden traer consecuencias. Así que hace parte de la integridad de nuestro hogar. Y vamos a rápidamente, porque se nos fue el tiempo, al versículo 5.
Versículo 5, lo leemos en tu versión. Pues es más como lo que hemos estado hablando, Ajá. ¿no? No toleraré a los que calumnian a sus vecinos, no soportaré la presunción ni el orgullo. Sabemos que como creyentes no debemos hablar mal de nadie. No está bien hablar mal de nadie. Toda palabra mala que sale de nuestra boca es una maldición. Entonces nosotros estamos diseñados para bendecir, y bendecir es hablar bien de una persona. Así sea el vecino que de pronto no nos salude, o el vecino que nos ponga el carro mal parqueado. En todo tiempo debemos bendecir y hablar bien de las personas. El versículo también dice: no soportaré la presunción y el orgullo. Y tenemos que tener cuidado, porque como creyentes Dios nos bendice y nos da dones, nos da regalos que vienen Amén. de Él y que le Así pertenecen a Él, que son para glorificar el nombre de Dios y que son para edificar a la iglesia. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado de ese orgullo, de creer que tenemos 3 dones, 4 dones dados por Dios, por la gracia de Dios. Entonces ya tenemos el don de la sanidad, entonces voy a ir a imponer mis manos y para orar por una persona, esa persona es sana y ya, wow, entonces yo puedo. Hay que tener cuidado porque el orgullo está a la puerta de nuestro corazón. Y si miramos la palabra de Dios, eso fue lo que sacó a Satanás de la presencia de Dios. Por orgullo, Satanás salió de la presencia de Dios. Entonces tenemos que cuidar. La palabra nos enseña que sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón. Así es, y es importante, amados, que nosotros detectemos muy bien esas personas que pueden venir a nuestra casa con situaciones como esta, ¿verdad? Muchas veces hay personas en nuestra propia familia o en nuestro círculo de amigos que pueden venir a nuestra casa y en son de una visita empezar a hablar de una persona, del otro. Mire que es que este líder hace esto o lo otro. No lo permita porque estamos hablando de lo que el Señor no quiere que entre a su casa, ¿verdad? Entonces, así como el Señor no quiere que entre a su casa, nosotros tampoco debemos permitir esto. No permita que su casa sea un lugar donde se habla, se disocia o se difiere de alguna persona. Amén. Y lo mismo, cuando tenemos algún lugar de servicio en la iglesia, debemos tener cuidado, mucho cuidado, porque debemos ser amorosos, debemos ser personas que para nada son orgullosas, debemos ser personas que abrazan, personas que saludan, debemos ser personas que entregan amor. Las personas que entregan ese amor de Jesucristo a las demás personas, y eso va a ser más potente en el corazón de una persona que una prédica, que una enseñanza, porque allí van a poder sentir el amor de Jesucristo en sus vidas y a través de sus vidas también. Así que debemos tener cuidado con esto, ¿no? El orgullo debe ser algo que no debe permanecer en la vida de ningún creyente. Ser mansos y humildes, ¿no? De hecho, el Señor Jesús nos enseñaba eso, ¿no? A ser mansos y humildes en todo tiempo. Bueno, y ya terminando, los versículos 6 y 7, dice aquí esta versión: buscaré a personas fieles para que sean mis compañeros. Solo a los que sean irreprochables se les permitirá servirme. Buscar a personas fieles, volvemos a lo anterior. No es que solamente me voy a rodear de creyentes y voy a estar solamente con creyentes. Tenemos que tener cuidado. Una cosa es las personas cercanas, las que hacen parte de nuestra vida diaria, de nuestro círculo cercano, y otras cosas son aquellas a las que les estamos compartiendo la palabra del Señor. Y dice acá que tenemos que rodearnos de personas fieles, que sean compañeras. Esas son las personas que hacen parte de nuestro círculo cercano. Esos son nuestros pastores, a quienes podemos acudir en situaciones difíciles, a quienes podemos preguntarles cuando tengamos una duda o estemos viviendo una situación muy difícil. A esto se refiere la palabra, a esas personas que si tenemos un problema, que si como matrimonio tenemos un conflicto, debemos buscar a nuestros pastores que nos pueden ayudar y edificar con la palabra de Dios. Amén. Y
me encanta lo que dice aquí, porque dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo, y el que ande en el camino de perfección, este me servirá. Gloria a Amado, usted y yo somos esas personas que está buscando el Señor para estar con Él, para servirle. ¿Y cómo le vamos a servir? Y haciendo un pequeño resumen de todo esto, nosotros podríamos ir a la primera carta de Timoteo, versículo 3, y son las instrucciones que Pablo da acerca de los obispos y los diáconos. Amado, usted y yo, una vez somos cristianos, reconocemos a nuestro Señor, el Espíritu Santo mora en nosotros y nos transforma. Nosotros pasamos a ser ese círculo cercano del Señor. Usted y yo somos la agencia de Dios en la tierra. Así que nosotros debemos cumplir con esta palabra. Y dice que si alguno anhela obispado, buena hora desea. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, sin tacha, una persona íntegra en todos los aspectos, en su casa, en su hogar, en su estudio, en sus proyectos, como padre, como hijo, como hermano. Dice que debe ser de una sola mujer, tanto sus ojos deben estar puestos en su esposa, en su señora, en esa mujer que el Señor le dio como un regalo precioso, ¿verdad? Porque dice la palabra que solamente con la mirada ya estamos adulterando si hay un deseo diferente cuando vemos a una mujer. Así que esto quiere hablarnos acá. Dice que debemos ser sobrios. Ser sobrios es tener mucho cuidado en las discusiones con nuestra pareja, tener mucho cuidado de cómo nos hablamos. Vamos a tener situaciones difíciles, vamos a tener problemas, vamos a tener diferencia de pensamiento, sí, pero dice que debemos ser sobrios para no caer en error, ¿verdad? Para no ofender, para no dañar, para no herir el corazón de nuestra pareja o de nuestros hijos. Debemos tener mucho cuidado porque a veces somos recios, somos muy duros con nuestros hijos cuando hacemos algún tipo de observación o reclamo. Debemos ser sobrios en todo tiempo. Debemos ser prudentes con lo que hablamos, prudentes con lo que hacemos, prudentes con lo que decimos, ¿verdad? Debemos ser decorosos y debemos estar dispuestos para enseñar. Así es. Y bueno, ya para finalizar, queremos compartir con ustedes una última palabra en 2 de Timoteo 2:15. Y creo que esta palabra la debemos tener todos nosotros, la iglesia, todos nosotros los creyentes, todos nosotros los que hemos escuchado esta hermosa palabra de parte de Dios. Dice la palabra, 2 de Timoteo 2:15. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Busquemos la aprobación de Dios. Esto es lo que como hijos y como iglesia nosotros deberíamos anhelar siempre, buscar presentarnos delante de Dios aprobados. Y ojo, porque hay una diferencia entre la aprobación de Dios y el respaldo de Dios. Dios siempre va a respaldar su palabra. Pero el que una persona hable la palabra y hayan milagros, señales, prodigios por la palabra de Dios predicada, no quiere decir que esa persona necesariamente sea aprobada por Dios. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre, dice el Señor. Entonces, busquemos la aprobación de Dios en todo tiempo. Amén, amén. Amados, esto ha sido lo que el Señor nos ha querido enseñar hoy y esperamos que sea una palabra rema. Amén. Para que podamos vivir en integridad,
tanto en nuestra casa como en nuestro trabajo, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, pero también con nuestra vida espiritual. Así que practicar y aplicar esto hace parte de el cantar esos cánticos que son alabanza a Dios, alabar en espíritu y en verdad. Y que es así, lo que tú dices, amor, esa es la forma. Yo creo que el Señor sí nos quiere escuchar. Wow, pues debe ser muy lindo poder escuchar a un hijo exaltándole y yo pues como mamá digo, es bonito que mis hijos me digan, mamá, es que tú eres hermosa, especial, o lo que les salga, ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista de mamá, viendo el punto de vista de Dios como padre, para Él debe ser muy hermoso que sus hijos le exalten y le digan cosas bonitas como Él se merece. Pero sobre todo, yo creo que el Señor se alegra cuando Él ve que caminamos en integridad, amén, en rectitud, y que de pronto somos como David, que buscaba en todo tiempo ser aprobado por Dios. Amén. Bueno, mis amados, vamos a terminar este tiempo hermoso en oración, dándole gracias al Señor y pidiéndole que podamos aplicar toda esta enseñanza en nuestra vida. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos infinitas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te damos gracias, mi amado Jesús, porque tú, Señor, has traído salvación y vida eterna a nuestra vida. Hoy te damos gracias y te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, pueda entrar a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Que sea esa palabra que habita en nuestra familia, Señor. Padre, que podamos alabarte, que podamos bendecirte, Señor, con un corazón, Señor, sincero, con un corazón puro, Señor. Que podamos ser esos hombres y mujeres, Señor, que vienen con perfección a ti, Señor. Padre, que delante de nosotros no venga ninguna cosa injusta que nos haga caer, Señor. Que nosotros aborrezcamos, Señor, toda obra, Señor, impura, Señor. Toda palabra perversa, Señor, que salga de nuestra boca, Padre. No permita, Señor, ayúdanos, Padre Santo, para que nosotros no permitamos que entre, Señor, la infamia, el chisme, Señor, a nuestros corazones, a nuestros hogares, Padre Santo. Ayúdanos a servirte con rectitud y humildad, Señor, y te pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, Señor, que nos ayudes a seguir edificando tu casa que es Misión Familia, Padre Santo. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Amada Iglesia, les damos muchas gracias por su atención. Esperamos verlos pronto. Les amamos. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Iglesia, un abrazo.